Bueno, bienvenidos a todos. Hoy tenemos nuestro webinar de las actividades semestrales, nos corresponde al Comité de Farmacología Clínica y decidimos hacer el abordaje del manejo de la hipertensión en la unidad de cuidado intensivo. Lo vamos a hacer desde un abordaje teniendo en cuenta conceptos y tips de farmacología, sobre todo con estas últimas modificaciones que se han hecho y en cuanto a la parte de la terminología, lo que antes llamábamos crisis hipertensivas, emergencia, urgencia hipertensiva, que se ha venido modificando y de pronto esto cómo viene impactando en lo que es la terapia farmacológica. Hoy nos acompaña el doctor Rafael Tuz, quien es residente de medicina clínica y cuidado intensivo de segundo año. Con él vamos a hacer el abordaje del manejo de las crisis hipertensivas, hablando prácticamente de lo que son medicamentos por vía intravascular. Y la segunda parte del manejo de la hipertensión en el paciente en la unidad de cuidado intensivo, que tiene que ver con el manejo de los antihipertensivos oral y esa transición que de pronto a veces nos cuesta trabajo o de pronto nos excedemos en el abordaje con estos pacientes. De esa parte pues va a hablarnos el doctor Aldemar Riascos, quien es internista intensivista. Y pues las dudas que vayan teniendo, por favor, nos las pueden ir dejando en el chat y las vamos resolviendo al final de cada una de las charlas. Bienvenidos todos, doctores, conferencistas, bienvenidos. Muchas gracias por su colaboración. Los dos doctores hacen parte de los integrantes del Comité de Farmacología Clínica. Todos los asistentes están bienvenidos a que participen, se unan a nuestro comité. Eh, Desarrollamos pues diferentes actividades aparte de lo que hacemos en lo que son las webinars o las semanas académicas para que pues nos puedan colaborar y entre todos hagamos un mejor manejo farmacológico de los pacientes. Iniciemos entonces con el doctor Rafael. Adelante, Rafael, muchas gracias. Buenas noches, doctor Peter. Muchas gracias por la presentación. Bueno, sin más preámbulos, mi nombre es Rafael Tou, soy residente de Medicina Clínica y Cuidado Intensivo del Comité de Farmacología Clínica y en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre emergencia hipertensiva desde el abordaje desde la farmacología clínica. Entonces, cuando empezamos a hablar de estos tópicos, nos plantearemos pues, un orden del día. Básicamente, tenemos que hablar sobre el paradigma que tenemos que romper y sobre las diferentes definiciones. Tocaremos algo muy básico sobre la epidemiología, haremos un enfoque por patologías y hacemos unas conclusiones y mensajes claves con un algoritmo final. Entonces, cuando tenemos en nuestra cabeza los términos emergencia y urgencia hipertensiva, que han sido los que nos han enseñado en las últimas décadas, nos ponemos a pensar en qué desenlaces tiene el hacer o no el manejo del tratamiento agresivo o esperar para establecer el manejo de los pacientes con estas dos definiciones. Y básicamente desde 2016, en esta publicación de Llama, nos empezaron a explicar que los desenlaces o los peores desenlaces cardiovasculares, el no control de las cifras tensionales y las causas hospitalarias de los diferentes instituciones que ellos evaluaron en una muestra de más de 400 pacientes, lograron evidenciar que solamente el 5.5% de los exámenes que se le hacían a los pacientes para evaluar la posibilidad de una emergencia hipertensiva estaban alterados. Quiere decir que mucho más del 95% no tenían ninguna significancia y solamente el 2.1% de los pacientes tenían daño de órgano. Sumado a esto, las estrategias de manejo en lo que concierne al tiempo de establecer las metas, desde 7 días hasta 8, hasta 30 días, no tuvo ninguna significancia estadística. Esto es el análisis ajustado y no es más que las conclusiones de que no se han encontrado o no se habían establecido metas para definir si hacíamos un manejo agresivo o no y que solamente un poco porcentaje de los pacientes tenían un daño de órgano. Entonces, las diferentes definiciones a través de los años nos han dicho la Sociedad Europea, la urgencia y emergencia hipertensiva, que es lo que teníamos presente hace un par de años,
la Sociedad Americana, crisis hipertensiva, urgencia y emergencia, la guía NICE, hipertensión grave, hipertensión acelerada, hipertensión maligna. Aquí empezaron a cambiarnos un poco esa mentalidad de los conceptos y finalmente esta guía de la Sociedad Británica nos metieron el concepto de hipertensión aguda grave, hipertensión acelerada y emergencia hipertensiva. Entonces, ¿hacia dónde debemos migrar? Teníamos que crisis hipertensiva, urgencia y emergencia. ¿Qué pasaba con ese término de urgencia? Ya vimos que menos del 2% tenían órgano blanco, entonces este otro montón de pacientes con urgencia hipertensiva los tratábamos de casillar allí y meternos en esa sola caja y dejábamos de lado múltiples intervenciones o hacíamos de más, o subestimábamos el manejo o hacíamos un manejo agresivo. Y debemos recordar que a pesar de que los términos han migrado, cuando no hay un daño de órgano, podemos manejar a los pacientes hasta 7 días, incluso hasta 6 semanas después para el tratamiento o para el control de las metas sin ningún afán absoluto. Teniendo en cuenta también que hay diferenciaciones en si el paciente tiene una hipertensión aguda de nuevo o si es un paciente crónico. Entonces, queremos quitarnos de la cabeza ese término de urgencia y básicamente vamos a definir el concepto. Emergencia hipertensiva, elevación, la definición operativa de elevación grave de la presión arterial sistólica mayor a 180 y la diastólica mayor a 120. Y finalmente, pues sabiendo que el concepto de urgencia sale de acá y nos quedamos simplemente con hipertensión grave aguda y emergencia. Esto finalmente se sacó de las diferentes definiciones porque era un término que trataba de hacer, como ya les expliqué, un manejo muy agresivo o hacer un manejo distinto de lo que se debía hacer. Generaba confusión y se determinó que era un término obsoleto. Esta estrategia del 2023 nos empezó a hablar sobre que los pacientes que tenían un diagnóstico de hipertensión, hipertensionales por encima de 130 o mayor o igual a diastólica 80, tenían una elevación marcada en uno de los escenarios de las cifras tensionales, o sea, tenían una elevación formalmente agresiva cuando consultaban a los centros emergentes mayor a 180 o mayor o igual a 110 la diastólica. Si este es un paciente nuevo o si tenía un empeoramiento con una hipertensión de un paciente crónico, y tenía un daño de órgano, pues ya se clasificaba como emergencia hipertensiva. Pero si esto no ocurría, entonces tenía una elevación marcada en un paciente asintomático. Pero si no, pero si este otro paciente tenía mayor o igual a 130/80, pero no tenía una elevación marcada, o sea que el valor de emergencia, o sea, era menor o igual a 180, nos quedábamos en el aire y no sabíamos qué hacer. Entonces, ¿cómo se clasifica ese paciente? Como una elevación persistente, una elevación marcada en un paciente asintomático. Y esto finalmente con este otro algoritmo que les traigo acá es para determinar qué estrategias vamos a usar. Si definitivamente el paciente tiene una elevación marcada de las cifras tensionales mayor o igual a 180, 110 la diastólica y evaluamos que tiene un daño de órgano, pues simplemente vamos a tener que tratarlo de acuerdo a las guías y el establecer el tratamiento por metas, que es lo que vamos a mirar en la presente revisión. Y si no, pues tenemos que revisar las cifras tensionales, mirar si es un paciente agudo, si es crónico, establecer si el manejo se va a hacer en los próximos 7 días o si hay algún beneficio de hacer una intervención porque tiene algún otro compromiso que debamos tratar de manera urgente. ¿Qué epidemiología tenemos? Básicamente, en términos generales, la hipertensión sigue siendo un problema frecuente tanto en sitio de urgencia como en la unidad de cuidados intensivos. En la unidad de cuidados intensivos no es alejada de tener factores de riesgo como el dolor, que es un punto importante de aumento de las cifras tensionales como respuesta a esto, con la respuesta nociceptiva, la interrupción de diferentes medicamentos, el ruido, la retención urinaria, trastornos metabólicos, etcétera. Y en principio, hasta 4.076 pacientes que se han evaluado en una revisión sistemática que realizaron en India, plantearon que las emergencias hipertensivas solamente establecían hasta el 1,22%. En Sudamérica está un 0,2% y en África un 15,6%. Ya hemos visto a través de los años eh, las diferencias que hay entre las diferentes poblaciones. Y el OR que tiene en términos de mortalidad 1,34 en los pacientes en UCI con un intervalo de confianza entre 1,10 a 1,65. Entonces, después de saber definir en nuestros pacientes, debemos saber cómo evaluar a nuestro paciente. Entonces, tenemos un paciente que ingresa a urgencia o que lo tenemos en la unidad de cuidados intensivos y no tenemos claro hacia qué camino tomar, debemos pensar, el paciente está encefalopático, tiene focalización neurológica, tiene alteración visual aguda, tiene un dolor torácico, disnea, tiene alteración
a nivel del flujo urinario, el volumen urinario está oligúrico, tiene dolor abdominal, náuseas, vómitos. Si alguno de estos está presente, es una alerta. Asociado a esto, tenemos algunos exámenes o algunas probabilidades pretest de que salgan altos para pensar en que el paciente tiene un compromiso de un órgano. En este caso, el conteo, el recuento de hemoglobina, el recuento plaquetario, creatinina, electrolitos, la simple prueba de orina o un test de orina buscando eritrocitos, leucocitos, cilindros hemáticos, el electrocardiograma, evaluando hipertrofia ventricular en pacientes que tengan patología hipertensiva crónica, que tengan isquemia, taquiarritmia, las troponinas, el extendido de sangre periférica, principalmente buscando esquistocitos y pensando en microangiopatía trombótica, una simple radiografía de tórax para evaluar la sobrecarga de fluidos y una tomografía cerebral para buscar hemorragia intracraniana o evaluar isquemia o una tomografía para definir la disección aórtica. ¿Y esto para qué? Para buscar los diferentes órganos como vemos en esta diapositiva. Entonces, ya después de tener establecido nuestro daño de órganos, nos debemos llevar a casa esta mnemotecnia que ya tiene algunos años de estar presente. Entonces, brain, arteries, retina, kidney, heart, básicamente hablando del cerebro, arteria, retina, riñón y corazón, y cada uno para las diferentes patologías que ya he mencionado. Ahora bien, ¿cuándo, a quién y cómo iniciar y cuál es la meta? Que es lo que en realidad nos interesa. Entonces, para llegar a esa meta debemos saber qué paciente vamos a hacer, reducción leve, moderada o intensiva de las cifras tensionales. Uno de los escenarios que más tenemos claridad hasta el punto es la patología aórtica o el síndrome aórtico, en este caso la disección. Cuando tenemos esta patología, pues tenemos que hacer una reducción intensiva, agresiva. El paciente puede fallecer si no lo tratamos de manera emergente. El accidente cerebrovascular hemorrágico pues está ahí en la mitad, digamos que tiene una reducción moderada, una reducción intensiva. Y esto parte de las diferentes revisiones que se han hecho si lo llevamos a unas metas fijas o si lo podemos hacer de manera rápida. Y ya lo vamos a mirar. La encefalopatía hipertensiva, la accidente cerebrovascular isquémico con reperfusión o sin reperfusión para establecer reducciones moderadas y simplemente la reducción leve y un poco más hacia moderada que está ahí como intermedio en el caso de síndrome coronario y edema pulmonar. Ahora, ¿esto de dónde sale? ¿Por qué nos están estableciendo que hay unas metas? Entonces, por allá en el 2005 salió un artículo en el cual establecían que por cada 150 gramos de tejido hay 100 cc por minuto de tejido pues, que está afectado. Y esto habla de los fenómenos de vasodilatación y vasoconstricción. Y finalmente, la línea discontinua que aparece en esa diapositiva es la que tenemos que tener presente. Si tenemos un paciente con una hipertensión crónica, él va a tener una posibilidad de que tolerar cifras tensionales mucho más altas que un paciente con una hipertensión nueva o hipertensión de nuevo. Es por ende que en el cerebro y en el caso de que tenga una enfermedad cerebrovascular aguda, le va a ir peor a un paciente que tenga hipertensión de nuevo que un paciente crónico. La tolerancia a esto va a depender de la presión de perfusión cerebral. Y la perfusión cerebral va a determinar también del flujo que llegue a ese tejido. En el caso de que tenga una patología isquémica, que el flujo esté obstruido, pues la área de penumbra isquémica o el área de poca reperfusión, el flujo va a ser igual, va a estar alterado, pero no va a cambiar la transición de ese flujo, por lo cual las metas se deben cumplir. ¿A qué nos lleva esto? Que si hay vasodilatación y vasoconstricción, va a haber menos y más flujo respectivamente. A partir de esto se extrapolan las diferentes metas que vamos a evaluar. Ahora, antes de hablar qué metas vamos a establecer, debemos saber qué tipo de vasodilatadores vamos a usar si vamos a establecer un paciente con emergencia hipertensiva. Entonces, tenemos vasodilatadores de alta potencia, de moderada y de baja potencia. No, en principio, pues los de alta potencia, ¿qué significa? Rápida e intensa disminución de las cifras tensionales. Aquí nos hablan de nitroprusiato, la betalol. En el caso de moderada, que tengan acción rápida pero controlable. Aquí hablamos del esmolol. Un paciente que tenga una hipertensión aguda severa puede ser ideal. La hidralazina, pues que usualmente no lo tenemos en muchos centros, y pues los IECA y ARA2 y nitratos y los betabloqueadores con marcarbridor en pacientes con condiciones crónicas y en estas estrategias de prevención secundaria. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con la nitroglicerina? Bueno, fíjense que la nitroglicerina no está establecida como ninguna potencia como vasodilatador, dado que sus indicaciones son muy puntuales. El edema pulmonar y síndrome coronario, por lo cual no debe ser usado de manera sola o monoterapia,
para usar o disminuir las presiones arteriales en un paciente con emergencia hipertensiva. Vamos a ir estableciendo por metas. En este caso, en el cerebro, tenemos un paciente con ACV isquémico. ¿Cuáles son los objetivos? Algunos van a ser por presión arterial sistólica y algunos van a ser por tensión arterial media. En el ACV, con manejo, es decir, que se le va a hacer alguna intervención, entonces, antes de la trombolisis, vamos a tener que tener cifras adicionales menor a 185, 110 y posterior a esta mantenerlas menor a 180, 105 por 24 horas y sin manejo menor a 220, 120 por 48, 72 horas. ¿Y esto por qué? Esto no es algo que se lo inventaron solamente, simplemente por lo que les acabé de explicar de mantener esa presión de perfusión cerebral y evitar zonas de hipoperfusión o hiperperfusión y evitar pues las zonas pues que nos lleven tanto al aumento de la isquemia, en el caso de ACV isquémico, o al aumento del volumen del hematoma o sangrado o transformaciones hemorrágicas. Cuando hay ACV más un daño de órgano y las presiones son mayor o igual a 220, 120, es la única condición en la que nos dicen que debemos bajar el 15% en la primera hora. Ahora, cuando hablamos de cefalopatía hipertensiva, hay que reducir entre un 20 o un 25% en la primera hora y llevarlo a 160, 100 entre 2 y 6 horas. Cuando nos hablamos de hemorragia intracerebral, pues aquí son un poco más eh, intensos en la reducción y ellos lo que refieren es que si la tensión arterial sistólica es mayor a 150, 220, hay que reducirlo a menor a 140 en la primera hora y mantener las metas para evitar la variabilidad de la presión arterial sistólica. Y esto es lo mismo, si la variamos, lo que estamos haciendo es mayor daño. Hemorragia subaracnoidea, hay dos conceptos claros. Hemorragia subaracnoidea, hablando de espontánea, y asociada a patología aneurismática, cuando tiene no manejo del aneurisma, entonces presión arterial sistólica menor a 160 y presión arterial media de 80, y posterior al manejo de este, se debe individualizar y mirar en cuál era la presión basal del paciente, hacer un monitoreo neurológico multimodal, y en el caso de que tenga lesión cerebral tardía, hay que aumentar hasta en un 20% la basal para evitar que siga habiendo esa parte de hipoperfusión y siga aumentando esa lesión cerebral. Y finalmente, ¿qué estrategias tenemos? La betalol, nicardipino, nimodipino, nitroprusiato. ¿Cuáles para estas cuatro patologías que tengo en la diapositiva? La betalol, nimodipino y nitroprusiato. Vamos a evaluarlos. Entonces, haciendo un resumen del ácido isquémico para que se lleven a casa el mensaje claro. Si se le va a hacer terapia de trombolisis o trombectomía, menor o igual a 185 o 110, posterior a esta, tratar de mantenerla menor a 180, 105, y si no, tenemos dos caminos, menor a 220, 120, no tratar hasta los 7 días, y mayor a 220, reducir el 15% en la primera hora. ¿Cuál es el vasodilatador? Pues tenemos las mismas que les mencioné y vamos a mirar uno por uno. Entonces, la betalol. Presentación que tenemos en el mercado, 100 miligramos, 5 miligramos por mililitro sobre 20 mililitros. Es un bloqueador beta no selectivo y alfa 1, una relación beta-alfa aproximadamente 7:1, y tiene una estrategia de reducción de la resistencia periférica total. Tiene un pico de acción entre los primeros 5 a 10 minutos y una duración hasta de 6 horas. Este finalmente va a tener unas dosis estratégicas entre 0,25 a 0,5 miligramos por kilobolo, titularlos cada 10 a 15 minutos, y si lo vamos a mantener en infusión entre 2 a 4 miligramos minuto. Y posteriormente a esto, pues definir máximo 20 miligramos por hora hasta una dosis total en 24 horas de 300 miligramos. Contraindicaciones, pues algunas patologías como el asma, pacientes con bradicardia, con bloqueos auriculoventriculares desde primer grado, precaución en pacientes con drogas de abuso y claramente en pacientes que tengan shock cardiogénico. Que se debe vigilar siempre que lo estemos usando el estado neurológico y la función renal. No debemos dejar por sentado que el paciente viene con mejoría y que las metas están establecidas, pero tiene un peor pronóstico neurológico. Que debemos tener presente, disminuye la poscarga y el gasto cardíaco, pero no de manera significativa, por lo cual es seguro y se puede usar eh, ampliamente. Reduce gradualmente las metas y se puede hacer una transición posterior a la terapia oral, que es lo que queremos. Y en el caso de que los pacientes tengan hipertensión de rebote, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la causa de esto? Es que hay una mayor sensibilidad a las catecolaminas y hay una taquiarritmia refleja que
finalmente es lo que debemos evitar. Nitropuciato, 50 miligramos por 2 mililitros, 25 miligramos por mililitro. Y básicamente el nitropuciato es uno de los medicamentos que más se usan en los centros, en la unidad de cuidados intensivos en la urgencia, después de la betalol. Y las ventajas de él es que tiene una fácil titulación, tiene un pico de acción, una duración de 10 minutos, las dosis pues son fácilmente ajustables, se puede ajustar entre 0,5 miligramos kilo minuto cada 5 minutos y pues, en principio pues tiene una gran capacidad vasodilatadora venosa, pero también con predominio arterial. ¿Qué es? Es una sal hidrosoluble que tiene una reacción metabolizada con la hemoglobina produciendo cianometabulina más cianuro, por lo cual es importante vigilar la toxicidad. Se elimina en forma de tiocianato y hay algunas indicaciones puntuales. No debe ser usado por más de 2 días. ¿Y esto por qué? Porque puede causar toxicidad y que puede causar un fenómeno que se llama taquifilaxia. La taquifilaxia no es más de que esa tolerancia al medicamento y hay una pseudotolerancia y una tolerancia completa. Y esto en términos castizos es que después de este tiempo se pierde la efectividad del fármaco y no es ideal seguirlo usando. ¿Cuál toxicidad podemos evaluar? Pues ya sabemos que puede causar toxicidad por cianuro y esto básicamente es porque se metaboliza en 5 iones cianuro y la cianometabulina por esas rodanasas hepáticas. Algunos pacientes que tengan déficit de esto pues claramente van a tener mayor toxicidad. Hay que retirarlo de manera urgente si se presenta y hay que usar hidroxicobalamina y tiosulfato de sodio. Riesgo de toxicidad, pacientes con hepatopatía, déficit de vitamina B12, desnutridos que pueden presentar una acidosis metabólica con ánimo aumentado, fenómenos de hipoxemia, bradicardias, confusiones y convulsiones. Y en el caso de que tengan enfermedad renal crónica o lesión renal aguda, pues si tienen infusiones mayores de 72 horas, pues hay que tener cuidado a que esos niveles sean superiores a 35 microgramos por mililitro porque aumenta el riesgo de toxicidad y los síntomas y síntomas que vamos a ver en los pacientes con dolor pueden ser dolor abdominal, agitación, letargo, etcétera, asociado pues a la hidratación y el retiro del fármaco y en algunos casos pueden llegar a requerir terapia de soporte renal. Y finalmente algo que no es tan descabellado pensar es la metaglobinemia cuando hay dosis mayores a 10 microgramos y que el azul de metileno en dosis establecida debe establecerse por encima del 30% para el manejo. Ahora la nitroglicerina, que ya les expliqué los dos escenarios en los cuales se debe usar, en edema pulmonar y síndrome coronario. ¿Qué es? Vasodilatador que tiene un efecto mixto, tanto venoso como arterial, y el mecanismo de acción es que convierte el óxido nítrico por el grupo sulfidrilo, inactivación de esas guarinato ciclasa y esas vías señalizadoras en el músculo liso con la liberación de GMP cíclico que disminuyen el calcio y genera la potencial vasodilatación. ¿Qué ventajas tiene? Tiene un pico de acción entre 2 y 5 minutos. Eh, ¿Qué desventajas puede tener? Es que muchas veces hay una respuesta de nosotros, en general, de estos medicamentos que nosotros algunas veces no vemos, que el sistema renina-angiotensina aldosterona se puede activar y que puede haber liberación de radicales libres, por lo cual puede tener una falla terapéutica que no estamos evidenciando. Y lo mismo que les mencioné ahora con la taquifilaxia después de las 24 o 48 horas. La titulación entre 5 y 200 microgramos, disminuyendo a 10 a 15 microgramos y pues en términos de prácticos en nuestro medio hasta máximo 4 microgramos kilo minuto, que es lo que vemos. El intervalo o qué alternativas para evitar esto que estoy señalando, que es la taquifilaxia, es hacer periodos libres de nitroglicerina y nitropuciato, aplica para ambos entre 8 y 12 horas, después reiniciarlo, hacer terapia coadyuvante y evitar que pasen estos efectos como la metahemoglobinemia, que es paciente cianótico, vasodilatar persistentemente a los pacientes, lo que va a causar que disminuyan el gasto cardíaco, aumenten la frecuencia cardíaca y aumenten la presión intracerebral. ¿Qué es esto? La cefalea que el paciente presenta. Y ojo a esa hipoxemia con presión de oxígeno normal y gasto cardíaco adecuado. Probablemente lo estamos llevando a intoxicaciones por toxicidad medicamentosa con nitroglicerina, no nos estamos dando cuenta.
El esmolol, 100 miligramos por mililitro por vial de 10 mililitros. 10 miligramos por mililitro es un bloqueador beta 1 selectivo con un pico de acción extremadamente rápido, hasta 60 segundos. La duración de la finalización del medicamento habla de 10 a 30 minutos. La unión a proteínas de un 55%, con dosis de 500 a 1000 microgramos en bolos, seguidas de 100 y 300 en infusión, y ajustar 50 microgramos cada 5 minutos. Contraindicaciones: insuficiencia cardíaca, bradicardia, bloqueos auriculoventriculares, asma y sobredosis de cocaína. Ventajas, ya les dije: inicio rápido. ¿Qué podemos hacer y qué otra ventaja grandísima en este fármaco? Es que se puede suspender de manera segura y hacer transición a orales en un paciente que logramos controlar las metas y que ya tenemos establecido que vamos a hacer transición. Lo podemos hacer sin que tengamos ese efecto rebote que posiblemente se presenta en la mayoría de los fármacos que anteriormente mencionamos. ¿Qué es una interacción grande? Digoxina y bloqueadores de calcio. Y ojo a los pacientes añosos con edades que tengan dosis altas y que los efectos sean mayormente hipotensores y que pueden presentar hipotensión incluso asintomática. Y la taquicardia refleja en pacientes que tengan hipovolemia. ¿Qué estrategias o qué metas vamos a mirar en la patología cardiovascular? Entonces, paciente que tenga insuficiencia cardíaca aguda, edema pulmonar o un síndrome coronario, el objetivo de la presión arterial sistólica debe ser menor a 180 o disminuir la tensión arterial media en un 25%, o la presión arterial sistólica de manera inmediata menor a 140 en el síndrome coronario. Las opciones van a ser nitroglicerina, que ya miramos que es la indicación 1A para estos, nitroprusiato, labetalol, y los otros pues con menos evidencia. Los escenarios pues ya puntualmente los mencionamos, y en el caso puntual del edema pulmonar pues podemos usarlo con coadyuvantes con los diuréticos de asa para evitar pues que para disminuir más rápido o para aumentar el efecto y finalmente buscar la resolución del cuadro. Ahora, a niveles de las arterias, disección aórtica, que es el más emergente, preeclampsia, síndrome de gelieclampsia en las embarazadas, pues no vamos a precisar mucho sobre estas últimas, pero la disección aórtica debemos hacer una disminución de la presión arterial sistólica menor a 120 de manera inmediata y con una frecuencia menor a 60. Si no hacemos esto, pues probablemente el paciente va a tener complicaciones gravísimas que lo lleven a la muerte. La opción número uno, el esmolol. Si no tenemos opción de esmolol, nitroprusiato, posteriormente la betalol, y pues aquí nos menciona la nitroglicerina, pero ya sabemos algunas condiciones puntuales de él. En la microvasculatura, pacientes con retinopatía hipertensiva, grado 3 a 4 de Keith-Wegener, pacientes con lesión renal aguda y pacientes con microangiopatía trombótica, las estrategias de esta serían menor a 180 la sistólica y tensión arterial media menor al 15% en la primera hora, y en la microangiopatía y en la lesión renal aguda hasta un 20 o un 25%. Y la opción que más segura tenemos en nuestro medio es el betalol. Esta tabla finalmente nos trata de resumir algunas de las metas, y como concepto grande nos podemos llevar que hasta un 20 o 25% en la gran mayoría de los escenarios, excepto en la disección aórtica, que tenemos que ser mucho más agresivos, y que el tiempo de esto, de acuerdo a las metas, va a ser entre las primeras 2 y 6 horas, y de acuerdo, pues, vuelvo y repito, a cada diferente daño de órgano. Esto es un resumen final de cada uno: cerebro, arteria, retina, como ya mencioné. Y aquí les dejo este algoritmo de manejo y rápidamente se los voy a explicar. Usted tiene un paciente con tensión arterial sistólica mayor a 180 o diastólica mayor a 120. Piensen que tenga un daño de órgano, ya sabe o ya lo evaluó. Sí, entonces trátelo como tal. Si usted lo empieza a tratar, usted debe establecer las metas, y de acuerdo a las metas hay que elegir ese vasodilatador y evaluar la respuesta de manera dinámica. Si tiene una respuesta favorable, pues claramente usted lo que tiene que hacer es titular y desmontar y llevarlo al tratamiento con las estrategias orales, que es lo que nos va a explicar ahorita el doctor Ademar. Pero si tiene una respuesta desfavorable, entonces evalúe la falla terapéutica. Y la falla terapéutica se evalúa tanto favorabilidad como desfavorabilidad con la gestión de riesgo. Evalúe toxicidad, evalúe taquifilaxia, evalúe interacciones medicamentosas, entre otros. Y si esto ocurre, pues considera alternativas. Si usted tiene estas cifras tensionales o menor a estas,
y usted no está seguro si tiene daño de órgano, pues entonces realice una búsqueda del daño de órgano. Si no tiene daño de órgano, entonces posiblemente está hasta un caso de una hipertensión severa asintomática y probablemente va a tener tiempo hasta de 7 días, como hemos mencionado, para tratarlos. Y si sí, pues simplemente va a seguir tratándolo de acuerdo a las metas establecidas. Conclusiones y mensajes finales. Disminuir entre un 15 y un 20% en la primera hora. Evitar caídas bruscas para no comprometer la presión de perfusión cerebral o la coronaria. Elegir el fármaco de acuerdo al órgano neurológico, la betalol, cardíaco, nitroglicerina, nitroprusiato, esmolol en el caso de disección aórtica, edema pulmonar, claramente la nitroglicerina. La rapidez del diagnóstico y el tratamiento va a impactar en el pronóstico de nuestros pacientes. Hay que hacer un uso racional de los fármacos, hacer una fácil titulación hacia los orales y hay que diferenciar estas dos cosas, emergencia y hipertensión severa asintomática, para evitar meterlos a todos en la misma caja y hacer tratamientos innecesarios. Muchas gracias. Bueno, Rafa, muchas gracias por la presentación. Aquí en el chat tenemos una pregunta. Dicen, si tenemos el nitroprusiato desabastecido, ¿hay alguna condición donde sea el nitroprusiato como la única alternativa o si ese puede ser reemplazado por cualquier otro de los medicamentos? Hola, buenas noches. Bueno, básicamente como las estrategias que mencionamos allí, debemos establecer cada uno de los diferentes órganos. En el caso del cerebro, pues probablemente nitroglicerina no es la opción ideal, por eso no, ni siquiera la pensemos. Podemos continuar con la betalol, por lo menos en Colombia tenemos, y por eso los traímos ahí, la betalol, nitroprusiato y pues en el caso pues, del esmolol en la disección aórtica. Entonces no tenemos nitroprusiato y muchas veces nos va a pasar, pues la betalol sería una de las opciones. Probablemente sea menos disponible en algunos medios que nitroprusiato, pero es una estrategia pues ideal. Ok, listo. Para complementar la respuesta, digamos que sí, no es que haya una única condición en la cual el nitroprusiato sea la única alternativa. Sin embargo, dependiendo de pronto del perfil de alguno de los pacientes, podríamos tener que si nuestro paciente tiene una condición adicional como hipertensión pulmonar severa, este medicamento podría ayudar en cuanto a la vasodilatación pulmonar, pero no sería como un único paciente que lo requiera. Si está desabastecido, lo puedes intercambiar pues, por la betalol. Ya el doctor Cruz nos dijo por qué la nitroglicerina no hace parte de los medicamentos de primera línea para el manejo de las crisis. Para complementar como unos daticos ahí adicionales, recordemos entonces siempre que las metas deben ser establecidas de acuerdo a la patología y también pues de acuerdo a nuestro paciente. Una de las cosas que vemos con frecuencia y lo vamos a complementar ahora con la charla del doctor Aldemar es que eh, para los pacientes con patología neurológica, pacientes con un ACV isquémico sobre todo, eh, esa curva de regulación cerebral que nos mostró el doctor Rafael se ve alterada en estos pacientes y esta curva está alterada más o menos durante unos 3 a 5 días. ¿Esto qué quiere decir? Que así nuestro paciente tenga lo que nosotros llamamos una estabilidad hemodinámica, no sería recomendable antes de las 72 horas, si se puede hasta los 5 días, el iniciar los medicamentos orales en estos pacientes y la indicación sería si tenemos una hipertensión arterial no controlada en estos pacientes y en rango de crisis o en rangos de riesgo, lo mejor es manejar estos pacientes con vasodilatadores endovenosos durante los primeros 3 a 5 días. Así el paciente tenga, lo consideremos que está dentro pues, de un rango de seguridad, realmente no lo están. Vamos entonces, ahora creo que Ronald tenía la mano levantada. ¿Alguna pregunta, Ronald?
Buenas noches, Peter. Buenas noches, doctores. Excelente ponencia. Me llamaba la atención una serie de información creciente y me llamaba la atención el contraste frente a las recomendaciones de años anteriores en Nitroprusiato de la enfermedad cerebrovascular, ya que durante mucho tiempo fue por lo menos controvertido el uso de nitroprusiato, ya que en varias series se ha encontrado ciertas asociaciones con aumento de la presión endocraniana y con aumento del edema cerebral. Y durante un tiempo significativo, dependiendo de la filial que uno tuviera con las guías, ya fuera americanas o europeas, se encontraba uno con cierta restricción este nitrato, particularmente en enfermedad cerebrovascular, y le daban mayor valor a la betalol. Sin embargo, pues veo hoy por hoy que este tipo de moléculas vuelven a estar disponibles, tal vez sea aún más favorable para la economía de nuestras instituciones de salud, ya que no dejan de ser diferentes los costos de una infusión de nitratos versus una infusión de la betalol. Es cuanto. Ok, gracias Ronald. Tenemos aquí otras preguntas. Dice, ¿qué opinión tienes al respecto con el uso de más de un vasodilatador parenteral? Bueno, respecto a los vasodilatadores combinados, pues lo ideal sería establecer uno y si después del tiempo, por lo menos evitando la taquifilaxia en el nitroprusiato o nitroglicerina, ya podemos quitarlos y establecer otra estrategia o por lo menos suspenderlos por las 8 o 12 horas que mencioné y después iniciar pues otra terapia. Digamos que combinar dos fármacos no será lo que nos va a llevar más rápido a la meta y debemos saber que no muchas de las patologías deben ser manejadas de manera tan agresiva, a excepción de la disección aórtica que ya hemos mencionado varias veces. ¿Por qué? Porque si no lo llevamos a eso, pues claramente el paciente va a tener complicaciones o desenlaces fatales. Combinarlos posiblemente sería algo que no es usual, a no ser que tengamos que buscar una estrategia intensiva. La mayoría de las metas tienen un tiempo establecido entre 2 y 6 horas y podemos reducir y podemos generalizar que hasta un 25% es lo que vamos a disminuir en ese tiempo. Por aquí veo que están preguntando otra cosa. Eso, y de acuerdo, recordemos, como nos mencionó Rafael, los pacientes que presentan una crisis hipertensiva son más o menos el 2%. Entonces, contra lo que nos estamos enfrentando muchas veces es contra pacientes con hipertensión arterial severamente elevada que no necesitan una corrección rápida de las cifras. Eso, nosotros nos movemos en el medio donde tenemos mucha presión. Tenemos el familiar diciendo como doctor, mire el monitor, que esa presión, si es normal, no es normal. Difícilmente pues poderles explicar que no hay un afán en ajustar esa presión arterial. Y también tenemos pues el grupo de trabajo, terapia, enfermería, que dice, doctor, el paciente está con la presión arterial elevada, le ponemos, le inicio nitro, le inicio la betalol. Nos toca pues aprender a manejar estos términos, aprender a evaluar el paciente y saber cómo corregirlo. En cuanto a la combinación, digamos que pues, podríamos tener un caso en el que el paciente tenga una hipertensión tan alta que requeramos dos medicamentos con dos mecanismos de acción diferentes y vamos a combinar los nitratos con la betalol, pero pues recordemos que combinar medicamentos es aumentar el riesgo de efectos adversos. Creo que había otra pregunta. ACV hemorrágico, cuando se mencionó reducción moderada o intensiva, ¿cuál es la diferencia y por qué? La diferencia entre hacerle, Rafa, la diferencia entre hacerle reducción intensiva y moderada al paciente con el ACV hemorrágico. Bueno, ya han habido varios estudios, los Interact y el ATTAC y el CATIS, que nos han establecido que la reducción intensiva del ACV hemorrágico o la hemorragia intracerebral no traumática, la idea era que se puede hacer o se debe hacer
porque mejora los desenlaces funcionales, es decir, el ranking. ¿Por qué? Porque si dejamos a ese paciente con fluctuaciones de la presión arterial, de la presión arterial sistólica, en el caso de las metas menor o igual a 140 milímetros de mercurio, tienen mejores desenlaces funcionales y disminuye el riesgo de que el hematoma aumente o que tengan pues, mayor sangrado en otras condiciones. Sería la idea es intensivo. La imagen que sale allí en la diapositiva es que está hacia el lado más de intensivo que hacia moderado. Lo que pasa es que han hecho muchos estudios, ya van por el Interact 4 y todavía no han establecido hasta qué punto hacerlo. Lo que sí es claro es que después de menor de 140 sí les va a peor a los pacientes, pero en menor a 140, 80 sí pues, es pues como la intención de tratamiento. Y hay una última pregunta, que dice que si tú inicias el labetalol infusión o bolos y cuántos bolos, ¿cuáles serían la indicación de dar bolos y cuál es la indicación de iniciar solo la infusión? Pues la idea es usar máximo 3 bolos y después de estos 3 bolos ya definir si dejamos una infusión. Ahora bien, pues ¿en qué metas tenemos? Volvemos a lo mismo. Tenemos un paciente que vamos a reducirle las cifras tensionales o la tensión arterial sistólica o la media y elegimos la betalol. Si usamos 1 o 2 bolos y llegamos al punto de meta, pues ya no tenemos por qué bajarlo más. ¿Cuál es el afán? Sí, pero si no, pues ya después de estos 3 bolos, sin superar 300 miligramos en 24 horas, le podemos dejar infusión al paciente. Exacto, de acuerdo. Recordemos que solamente hay unas muy pequeñas indicaciones para hacer reducción rápida de la presión arterial. Ahí, esa es nuestra meta. En las primeras 2 horas tenemos unas metas, en las siguientes 24 horas tenemos otras metas. Los bolos serían para esos pacientes en los que tenemos que hacer la reducción en las primeras 2 horas. ¿Hasta cuánto? Hasta lograr la meta que queremos, que es ese 10 o ese 20% de reducción de la presión arterial. Después sí continuamos con la infusión. Bueno, el doctor Aldemar quiere dar una pequeña opinión y seguimos de inmediato con la charla de él y luego terminamos con la discusión. Síganos dejando sus preguntas y las contestamos al final. Hola Peter, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Primero, pues, felicitar a Rafa. Excelente ponencia, bastante resumida, el algoritmo bastante práctico. Fíjate que una de esas preguntas que tenemos enunciada ahí nos representa en el día a día el cuidado intensivo. Porque fíjate que sí hemos tenido la necesidad de que un paciente con infusión de la betalol, y eso ocurre en diferentes etnias, con diferentes grupos, por ejemplo, las personas que son como yo, de textura morena, es más difícil controlar las cifras tensionales. Entonces, uno entra quizás en la desesperación y comienza a titular y el labetalol y no mejora, y uno quisiera poner un segundo vasodilatador. Ahora, lo que dice Rafa es completamente claro. También hay que ayudarnos de la farmacoterapia que tenemos por vía de sonda nasogástrica si tiene buena absorción. Eso lo podemos también realizar. Pero lo que sí está claro es que entre más nos encarnicemos en bajar las cifras tensionales, podemos hacer un fenómeno que se llama fenómeno en J o en U. Sí, eso sucede mucho en las cardiopatías isquémicas, que usted baja tanto la tensión que termina creando una isquemia por hipoperfusión, y así pasa en el cerebro. Recordemos que si es una hemorragia intracraneal, es un cerebro que está edematizado y que posiblemente está lesionado, y entre más le bajen la tensión, tan rápido puede lesionarlo. Pero te felicito, Rafa, excelente ponencia. Gracias, profe. Entonces, me dejaron la tarea más difícil, tratar de dejarlos entretenidos después que Rafa hizo esa ponencia. Eso le toca a uno muy difícil, definitivamente. Pero esto es un paradigma, y lo dijo Rafa ahorita, cuanto más baja, mejor, pero dentro de lo razonable. Cuando nosotros hablamos de cómo voy a hacer ese desmonte de ese medicamento endovenoso, en la unidad de cuidados intensivos, nos llevamos con sorpresa. Pensábamos hace un par de años, quizás, que si yo dejaba al paciente con emergencia hipertensiva, con medicación endovenosa por 7, 10 días, eso me garantizaba que el paciente iba a estar bien. Sí, me lo garantizaba. Pero después nos dimos cuenta, y ahorita lo vamos a enunciar a través de ciertos papers, que quizás, y es probable, que lo que estemos aumentando es la comorbilidad y los costos. Es posible que a través de las investigaciones y los estudios nos demos cuenta que después de 72 horas nosotros podemos hacer
el inicio de tratamiento por vía oral o por sonda nasogástrica, sin aumentar la morbimortalidad, porque el gran problema se sitúa es en que cuando yo doy el medicamento, esto se asocia o no a aumento de la mortalidad. Es ahí donde tenemos el real problema. Por eso, el control óptimo de la presión arterial, y lo dice la guía que Rafa mencionó ahorita, que se publicó en el 2025, pero que desde el 2024 se está moviendo, publica, usted puede utilizar cualquier tratamiento por vía oral, pero la meta suya es que este tratamiento disminuya el riesgo cardiovascular. Ya está. Y usted me puede decir, pero doctor, ¿qué voy a disminuir en riesgo primario? ¿Qué prevención primaria voy a hacer si el paciente viene de la unidad de cuidados intensivos pléjico o parético? O viene ya con un síndrome coronario. Es posible, pero hay pacientes que tenemos en la unidad de cuidados intensivos que vienen con tratamiento por vía endovenosa y que no vienen con esa focalización. Y es nuestra obligación que la molécula que estemos utilizando esté completamente clara en que disminuye el riesgo cardiovascular, porque en eso está basada toda la guía. Riesgo cardiovascular, porque en este momento, después del trauma, es la segunda causa de muerte. Ahora bien, una cosa son los umbrales a partir de cuando yo inicio con los antihipertensivos. Y es probable que a través de la guía del 2017, 2018, el umbral vaya bajando, porque si nosotros bajamos el umbral de la hipertensión arterial, vamos disminuyendo esa brecha en el cual el paciente me va a hacer un ACV. Significa que por encima de 140, 90, ya yo debo iniciar tratamiento, pero eso no es mi objetivo terapéutico. Después que yo inicio el tratamiento, debo garantizar que la atención del paciente esté entre 120, 129 sistólica. Ojo con algo, pero bien tolerado. A mí no me sirve de nada que yo le coloque a un paciente el tratamiento y quedemos en 110, 70 y el paciente pierde el conocimiento atravesando la calle. Por eso es de suma importancia que tengamos claro cuáles son los objetivos terapéuticos. Ahora bien, hay dos corrientes. O le pongo un monotratamiento o le pongo un tratamiento combinado. O se la coloco en la misma píldora o se la coloco en diferentes píldoras. Y eso es un azar. Pero comenzaron los estudios a moverse, los estudios controlados. La terapia de triple combinación surge porque no fuimos capaces con un solo medicamento de yugular la hipertensión arterial. Ojo, y estemos claros, si yo le permito que los mecanismos contrarreguladores lleven a este paciente otra vez a una emergencia hipertensiva en un par de días, el defecto fue mío. Pacientes que no son capaces de lograr el control es cuando yo debo comenzar a pensar, tengo que mezclar los antihipertensivos. Entonces, la pregunta, ¿hay mucho problema en la intensidad del tratamiento? Por supuesto. Hay una relación clara entre la intensidad del tratamiento y la reducción relativa y que vuelva a caer en emergencia el paciente. La magnitud de la reducción de la presión arterial que se consigue con los principales fármacos se hacen inicialmente con monoterapia. En la guía del 2018 de la Sociedad Europea nos dijeron claramente, miren, la meta es que el paciente tenga la tensión por debajo de 140/80, en el 2025 130/90, es probable, quizás. Pero ahora nos dicen lo siguiente, usted puede utilizar cualquier medicamento, pero cualquier medicamento que disminuya el riesgo cardiovascular. ¿Pero cuáles son ellos? IECA, ARA2, calcio antagonista, diuréticos tiacídicos, y capaz que por ahí se puede escapar alguna otra molécula. Ah, y los betabloqueantes. Pero solamente los cuatro principales, que es IECA, ARA2, calcio antagonista y diurético, disminuyen el riesgo cardiovascular. ¿Y cuál es mi función? ¿Bajar la tensión? No, no, no. Mi obligación es que el paciente no muera por una enfermedad cardiovascular en 6 meses. Entonces, solamente estas terapias están indicadas como de primera línea. Cuando publica el doctor Christopher este paper que dice cómo es la transición entre medicamentos endovenosos y orales, ¿será que el paciente se muere más rápido? No. Parece ser, y según este paper, parece ser que por debajo de 72 horas es seguro que ya yo le esté dando tratamiento. Algo muy claro, no pretendan darle nifedipino de liberación prolongada a un paciente a través de una sonda nasogástrica porque la absorción no va a ser. Tendrían que buscar una molécula que se pueda absorber desde una sonda nasogástrica, además de los medicamentos endovenosos. Pero lo que sí queríamos saber, doctor, el paciente si a los 3 días le pongo pastillas, ¿se me muere más? No se muere. Y quizás aumentamos los costos por encima de las 72 horas. Pero también salió publicado este paper en el cual nos dice, es un reto escoger la combinación. Mucho cuidado.
¿cuáles serían las preguntas que yo me debo hacer para que después que Rafa tuvo el paciente en la unidad de cuidados intensivos y que yo lo quiero sacar, cuáles serían mis preguntas? ¿Será que con un solo medicamento es suficiente? Aldemar, no lo sé. ¿Será que si mezclo un calcio antagonista con un beta bloqueante sería buena elección? No lo sabemos, hacia ahí vamos a ir. Lo más importante es que si el paciente estaba con dosis altas en monoterapia, no va a ser posible. Y eso deben tenerlo completamente claro. Y estas son las preguntas que todo mortal se debe hacer cuando el paciente está en unidad de cuidados intensivos y comienza a hacer el desmonte de los medicamentos o hacer el destete del soporte vasodilatador. Porque entiendan algo, en Colombia es difícil porque nuestros auditores después de las 24 a 48 horas nos están diciendo por qué tanto tiempo. Pero desde el punto de vista de farmacología, usted en 72 horas no puede sostener ciertas terapias porque no le van a funcionar. Primera pregunta, ¿cuándo iniciar la titulación oral? Ya sabemos perfectamente que después de 72 horas o antes de 72 horas no aumenta la morbimortalidad. Significa que yo puedo perfectamente utilizarlo. ¿Cuáles son los factores que yo debo considerar cuando el paciente está con un tratamiento antihipertensivo oral? Debo analizar que si yo tuve la betalol a dosis de 2 miligramos por minuto o tuve nitroprusiato a 0,5 a 1,5 microgramos por kilo minuto, yo no voy a poder mantener el paciente con un antihipertensivo. Eso debo tenerlo. Y también debo tener claro con qué pastilla se manejaba el paciente, porque puede ser, quizás, puede ser que el paciente haya caído en emergencia hipertensiva no porque él no tuviese adherencia al tratamiento. Puede ser, y eso no pasa en Colombia, que no le den el medicamento al paciente. Eso pasa en otro país, no en Colombia. Aquí entregan todos los medicamentos. Puede ser que el paciente haya hecho la emergencia porque no le entregaron el medicamento. Y la otra pregunta, ¿necesito saber las comorbilidades del paciente? Por supuesto. Cuando Rafa hace el algoritmo de emergencia hipertensiva, que es fascinante y es espectacular, cada medicamento tiene una indicación. Gracias a Dios hay plan A y plan B. Significa que si yo hago encefalopatía hipertensiva, puedo utilizar nitroprusiato o la betalol, es preferible, es posible. Entonces, si un paciente que yo tengo tiene enfermedad renal crónica, tiene angina o tiene una cardiopatía isquémica, yo debo conocer esta comorbilidad. ¿Por qué? Porque el tratamiento que le vaya a colocar es posible que lo vaya a requerir. Yo debo escoger muy bien cuál es la molécula. Ahora les digo, ¿cuáles son los fármacos con evidencia? Porque, insisto, todos pueden bajar la tensión. Realmente, usted busca una hierba y la hierba baja la tensión, pero la hierba disminuye el riesgo cardiovascular. Eso no lo sabemos y es hacia allá donde tenemos que ir caminando y deambulando. Ahora les pregunto, usted puede tener un paciente que salga de UCI perfectamente y usted dice, pero él no tuvo focalización neurológica. ¿Está seguro? ¿Cómo puedo evaluar yo la disfunción orgánica? Usted revisó el electrocardiograma y se dio cuenta que el índice de Sokolov-Lyon está por encima de 35 o que el índice de Cordell está por encima de 25. O si usted es ávido y le hizo un ecocardiograma, la masa ventricular viene más de 110, usted se dio cuenta. Porque si eso es lo que tiene el paciente, o si usted no le hizo un fondo de ojo, el paciente ya tiene una disfunción multiorgánica o tiene un órgano dañado y su tratamiento tiene que estar encaminado a eso. Entonces, en esta imagen lo que podemos apreciar lo que dijimos. Yo puedo utilizar diuréticos, calcio antagonistas, ARA2 y ECA. Y los betabloqueantes tienen una indicación muy clara. Los primeros 4, cuando usted quiera, los puede utilizar. Pero los betabloqueantes tienen una indicación muy clara. Disminuir la frecuencia ventricular, por ejemplo, en falla cardíaca, angina, postinfarto o cuando usted está en una fibrilación auricular. Entonces, las moléculas que vaya utilizando van a saber. Entonces, la mayor eficacia antihipertensiva. Pero, ¿y por qué yo me inclino a utilizar un medicamento que tiene varias rutas? Porque yo voy a utilizar un calcio antagonista y utilizo un diurético tiacídico. Porque si yo bloqueo varias vías fisiopatológicas de la enfermedad, tengo mayor éxito que si utilizo una dosis. De hecho, esta guía que los invito a que la puedan revisar, este paper del 2025, dice claramente que la monoterapia solamente está indicado en aquellos pacientes que tienen una hipertensión arterial que es leve. Esos pacientes que estuviesen en UCI, probablemente no. Y este diagrama que observamos acá es lo que nos pasa en la vida diaria. Yo tengo una fortuna, gracias a Dios. Yo manejo
un tercer a cuarto nivel, que es unidad de cuidados intensivos, pero manejo pacientes de medicina interna en urgencia y hospitalización y manejo consulta externa. Conozco desde que mando un nifedipino de liberación prolongada hasta cuando utilizo la betalol. Entonces tengo la fortuna de darme cuenta cómo se maneja la hipertensión. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que yo utilizo de primera línea un IECA o un ARA2. ¿Qué nos va a diferenciar? Si usted tolera el IECA y no tose y no le da angioedema, perfecto. Pero si le da, utiliza un ARA2. Pero si el paciente no mejora, bueno, puede utilizar un calcio antagonista y puede utilizar un diurético tiacídico. Recordemos que en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, utilizar diuréticos tiacídicos y calcio antagonista en altas dosis tiene riesgo de terminar en diabetes mellitus. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero entonces yo puedo utilizar eso, ARA2 o IECA, la molécula que ustedes escojan, ¿sí? Lo que sí no puede estar inmerso es IECA y ARA2. Esos dos medicamentos juntos no pueden ir. Y diría cualquier persona, eso redunda, no, en algún momento manejamos la nefropatía perdedora de proteínas en diabetes de esa manera, hace unos 10, 11 años. Entonces, en este momento, IECA o ARA2 no funciona, calcio antagonistas del grupo del nifedipino de liberación prolongada pudiese ser perfectamente, o alnodipino, sí se puede, o diuréticos tiacídicos, dependiendo también la tasa de filtración, porque si la tasa de filtración está por debajo de 30 mililitros, mi obligación es utilizar un diurético de asa como tal. Y bueno, y está bien, ya utilicé esa molécula y el paciente no se controla. ¿Cuál es mi obligación? En este momento, según la guía del 2025 y también en la del 2018, lo que pasa es que ahorita le cambiaron el nivel de evidencia. Ahora dicen que es un nivel de evidencia 2A, utilizar espironolactona. El problema de la espironolactona para un hombre es que produce ginecomastia y tiene cierta intolerancia. Pudiésemos tener que cambiarlo a esplerenone, pero el problema es que la guía dice que esplerenone tendría que ser utilizado 2 veces al día. Pero miren, aquí estamos parados. Ya sabemos con qué podemos desvincular. Rafa le puso nitroprusiato, yo le puedo colocar tratamiento. Rafa le puso la betalol, yo puedo utilizar una molécula. Si el paciente hizo dolor torácico, debo evaluar si realmente fue una emergencia. No es una urgencia, pero usted le midió el grosor del ventrículo izquierdo. Sí, tiene 111. Entonces el paciente tiene daño. Que no lo tenga agudo, pero daño sí tiene. Significa que yo debo ir a buscar a ese paciente a evitar que siga empeorando como tal. Y es aquí donde les digo, yo puedo utilizar una alternativa, pero si el paciente es hombre, a pesar de que no tenga indicación de beta bloqueante, yo pudiese colocarle un beta bloqueante cardioselectivo vasodilatador como el carvedilol o el nebivolol. Eviten utilizar atenolol, por favor. Pero si el paciente no mejora, es acá donde yo puedo utilizar la hidralazina o puedo utilizar el triantereno en algunas ocasiones o puedo utilizar antihipertensivos de acción central, pero en toda la guía, nunca van a escuchar que el paciente comience con un beta bloqueante, a no ser que sea por un infarto agudo del miocardio o una falla cardíaca. Y no van a escuchar ni clonidina ni van a escuchar prazosin inmediatamente. Tienen un sinnúmero de medicamentos que pueden ir escalando. Si puedes utilizar una molécula que tenga los 3 antihipertensivos, perfecto. Perfecto, para que no le des una pastilla de cada cosa al paciente. Entonces, y también vas a entender que por última línea tendrás el minoxidil por allá en aquel paciente con enfermedad como tal. Entonces, vamos a utilizar los tratamientos en diferentes grupos de pacientes. Ya sabemos que debemos personalizar la estrategia del tratamiento. Yo insisto, si ustedes tienen la voluntad, la posibilidad de ver sus pacientes en hospitalización o en UCI, más allá que no esté pléjico, por favor realicen ecocardiograma o por favor valoren cuando tiene el grosor de íntima media o por favor hagan un fondo de ojo, porque puede ser que su tratamiento sea muy superficial y el paciente esté haciendo aumento del riesgo cardiovascular. Entonces personalicemos el tratamiento. Pero ¿cómo así? Claro, si yo tengo un paciente con cardiopatía isquémica estable, troponina negativa, pero hace angor, bueno, yo puedo utilizar perfectamente beta bloqueante en algún momento, ¿sí? O puedo utilizar calcio antagonista, pero si el paciente debe estar claro en que no está en infarto. Eso sí es importante. Entonces, ¿cuánto es mi obligación de tener? Si un paciente me hace angina de vez en cuando y la tensión, mi objetivo es tenerla por debajo de 130-80, ¿qué debo utilizar? ARA2.
¿Por qué? Porque este paciente con cardiopatía isquémica va a falla cardíaca, porque tiene la anoxa, tiene el sustrato como tal. Entonces, metas de tensión por debajo de 130/80 y puedo utilizar beta bloqueante y ECA o ARA2, porque para allá va el paciente. Ah, pero hace angina, es necesario colocarle un calcioantagonista probablemente, pero si no hace angina, puedo utilizar un diurético tiacídico como tal. Y en cada paciente vamos a ir utilizando una casilla. O sea, que yo no voy a colocarle una receta de cocina. Significa que si yo a los internos, cuando les doy la clase en el hospital de Pamplona, yo les digo, ah, pero el paciente tiene una enfermedad renal crónica. Sí, por eso le coloqué espironolactona. ¿Seguro se puede? Esa es la pregunta. ¿Seguro se puede? Hay que estar muy claro. Ah, pero puede ser que en algunos momentos el paciente, por ejemplo, la valvulopatía, ¿por qué insistimos en la valvulopatía? Primero, presión arterial basal confirmada por encima de 130/80, tiene que recibir tratamiento. En la guía de valvulopatía del 2022, que está publicada en la Sociedad Europea, nos dicen que después de 130/80, dale tratamiento. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a terminar en falla cardíaca. Por eso iniciamos con ARA2 o con IECA. Y si el paciente tiene la tensión 140/90, puedes colocarle un beta bloqueante en ese momento. Pero ¿qué hago con el paciente que tiene falla cardíaca con fracción de eyección reducida? Lo que debes tener claro es que no puedes utilizar calcioantagonistas no dihidropiridínicos. Eso debe estar completamente claro. El primer medicamento, ahora con el advenimiento de los inhibidores de la neprilesina, puedes utilizarlo de primera línea perfectamente, o IECA o ARA2 como tal. Y en ese espectro de tratamiento puedes utilizar los beta bloqueantes también. Eso debe estar. Ah, pero si la falla cardíaca es un paciente que la tiene preservada, ahí sí puedes utilizar calcioantagonistas, IECA o ARA2. Lo importante, quizás, es que la tensión debe estar por debajo de 130/80. Bueno, acá está. Este algoritmo es del 2025, publicado en enero, que lo podemos estar revisando. Presión basal confirmada mayor de 130/80. ¿Cuál es la meta? Ustedes deben situarse objetivos terapéuticos. Si yo no tengo claro cuáles son los objetivos terapéuticos, no sé hasta dónde le voy a dar tratamiento. ¿Qué significa eso? Que si yo pienso que la meta mía son 120/70, pero el paciente está haciendo hipotensión ortostática, sudoración profusa, significa que ya no es la dosis bien tolerada, debo cambiarla. Recuerden la definición de fenómeno en J o fenómeno en U. ¿Qué significa esto? Que si yo sigo haciendo un encarnizamiento en el tratamiento, termino haciendo mayor daño en el paciente, termino haciendo mayor isquemia como tal. Entonces, en este momento, en la era de que existen los inhibidores de la neprilesina, pues en falla cardíaca se puede utilizar o los inhibidores del CGLT2 se pueden utilizar perfectamente. Ah, pero si tengo hipertensión arterial que salió de la unidad de cuidados intensivos y yo descarto que esté rechazando el injerto y es un paciente trasplantado, yo puedo utilizar perfectamente calcioantagonista. Y mi meta, 130/80. Y miren cómo nos vamos moviendo. Ah, pero llegó una muchacha de 26 semanas, con un embarazo de 26 semanas, tiene 27 años y le diagnostico que tiene una microangiopatía. Eso es una preeclampsia. Pero puede ser que no sea solamente preeclampsia, que sea hipertensión crónica, gestacional, cualquiera de las definiciones de hipertensión asociada o no a la gestación, debe utilizar medicamentos que sean seguros. El nifedipino se considera la primera opción. Y la guía del 2025 nos dice algo que anteriormente no se estaba usando. Utilizar beta bloqueante en una mujer embarazada parece ser que no es tan mortal y parece ser que el alfametildopa que antes conocíamos que era la panacea está creando acretismo placentario. Entonces los estudios, y obviamente ustedes saben perfectamente que a la mujer embarazada no se le puede hacer tantos estudios para saber si un medicamento le sirve o no, pero parece ser que el beta bloqueante no está contraindicado y parece ser que el alfametildopa sí se está teniendo un problema en el crecimiento placentario. Y la hidralazina pudiese ser la segunda línea de manejo. Significa que tenemos la betalol cuando la tuvo Rafa en la unidad de cuidados intensivos. Y cuando yo comienzo a verla, le comienzo a dar nifedipino y si puedo de liberación prolongada, mucho mejor. Se puede perfectamente. Y la hidralazina queda también para las hipertensiones graves como tal. Entonces podemos utilizarla. Ahora, yo quiero saber si este tratamiento funciona o no. Mi meta en mujer embarazada, por debajo de 140/90 debo tener las cifras tensionales. Eso es algo bien claro. Recordemos también
que en preeclampsia podemos estar al frente de una emergencia hipertensiva en mujeres con hipertensión crónica sin hacer cefalea. Si una mujer embarazada por más de 15 minutos tiene cifras tensionales por encima de 160 y no se yugula con nada, es una emergencia hipertensiva. Entonces debemos tener cuidado. Pero fíjense ahora en contraparte. Hasta hace un par de meses la gente podía pensar que se pueden utilizar los arados, los sartán en los puerperios y parece ser que no es tan seguro. Entonces, en este momento, lo seguro que tenemos son los calcioantagonistas y por eso los utilizamos como medicamentos de primera línea. Pero, ¿qué vamos a hacer en el paciente que es hipertenso y que Rafa tuvo en la unidad? Y como es un paciente hipertenso, tuvo que ponerle la betalol, porque el nitroprusiato está contraindicado, como él mismo lo dijo, por alto riesgo de intoxicación por tiocianato, que yo realmente no he visto la primera, pero puede pasar, lo describe la literatura y hay que ser cautos en eso. En este tipo de pacientes, la meta está por debajo de 130/80. Si este paciente está haciendo proteinuria por encima de 300 miligramos por decilitro, este paciente, el primer medicamento que debe ser utilizado es IECA o ARA2 porque disminuye la albuminuria. Eso está claro y demostrado. Entonces, estos pacientes definitivamente ya sabemos. Ahora bien, si vas a utilizar un diurético, recuerda, si la tasa de filtración glomerular está por debajo de 30 mililitros por minuto por 1.72 metros cuadrados, no puedes utilizar tiacídicos. No se puede. Entonces, hay que optimizar un diurético de asa y mucho menos un antagonista de los mineralocorticoides como la espironolactona. Entonces, son cosas que te das cuenta que nada está escrito tan en letra de molde. Hay que tener mucho cuidado. Hay que saber escoger la molécula. Capaz que tenemos que conocer la farmacodinamia para poder entablar un tratamiento. Pero ¿qué pasa en ese paciente en el que yo estoy evidenciando que tiene una isquemia o tiene un ictus, sea transitorio o quedó inmerso en el paciente con un ACV isquémico? Se recomienda que el tratamiento farmacológico prevenga el ictus. Obviamente, más allá de todas las etiologías que tenemos que hacer en el ictus isquémico, pues debemos darle al paciente o un ARA2 o un calcio antagonista o un tiacídico. En los pacientes con tensión por encima de 130/80, definitivamente hay que iniciar tratamiento. Y la meta, 120/79, 120/80, que no se nos vaya a olvidar. Y llega ese paciente, y lo hemos tenido, lo que tenemos la dicha de estar en los servicios de emergencia, son los pacientes renales que ya comenzaron con enfermedad renal, estadio 3 y que va avanzando y que usted le está colocando todo el arsenal de medicamentos y no está funcionando y siempre llega con 180/100. O es el paciente que usted lo tuvo en la unidad de cuidados intensivos con la betalol por 5 a 7 días. Lo pasó a nitroglicerina porque el nitroprusiato no podía. Nosotros en Colombia no es fácil. Hasta hace 5 años pudimos tener nuevamente hidralazina. Ese es el paciente que usted debe iniciarle tratamiento. Entonces, en el que se pueda utilizar IECA o ARA2, se puede. Calcio antagonista, se puede. Diurético, se puede. En ese momento, cuando ya usted lleva más de 3 fármacos, usted dice, este paciente tiene una hipertensión resistente al tratamiento. Puede utilizar espironolactona o puede utilizar betabloqueante, porque casi siempre estos pacientes no son jóvenes y son pacientes con lesiones renales. Por lo tanto, la espironolactona está contraindicada por el riesgo de hipercalemia y mayor daño renal. Tendrías que utilizar un betabloqueante, aunque el betabloqueante está restringido para los casos que te dije, disminuir frecuencia ventricular y falla cardíaca y angina. Pero no se puede, tendrás que utilizarlo ahí. Y quizás el paciente sigue hipertenso, es aquí donde vas a utilizar alfa bloqueantes, clonidina, que son antihipertensivos de origen central, y quizás el propio minoxidil. Solamente en toda la guía de hipertensión, y les puedo asegurar que revisamos la literatura a fondo, es cuando más vas a utilizar medicamentos como el prazosin, la clonidina y el minoxidil en esa hipertensión que es bastante recurrente. Entonces, el manejo médico está dirigido en el contexto de las comorbilidades. Así como Rafa lo mencionó, que si yo tengo un dolor torácico, puedo con nitroglicerina, tengo una encefalopatía, puedo con la betalol o nitroprusiato, tengo un aneurisma o tengo un síndrome aórtico agudo, puedo utilizar cualquier molécula. Aquí sucede lo mismo. Entonces, estoy abierto para cualquier pregunta. Quedamos con el doctor Peter, que es el moderador de la sala. Gracias por su atención.
Listo, Rafa, muchas gracias. Bueno, yo voy acá a dar unos pequeños apuntes desde la farmacología clínica como tal en cuanto a la transición. Y lo primero es que, pues, si bien el paciente, estamos hablando de un paciente que ya salió de la crisis, que ya recibió los antihipertensivos, los vasodilatadores endovenosos y los vamos a pasar a oral. El paciente tiene que cumplir varios criterios. Y habrán unos criterios que sean unos criterios gastrointestinales, otros criterios hemodinámicos, y entre estos vamos a tener, lo primero es cómo está la absorción de nuestro paciente, ¿no? Cómo está este tracto gastrointestinal, si está indemne o no, si está teniendo alteración de la absorción del tránsito intestinal y si está con nutrición enteral o si está solamente con vía oral. ¿Por qué? Porque pues los alimentos nos van a afectar también la alteración de la absorción de los medicamentos. Ejemplo, si bien los arados, como los sartán, tienen una absorción que se puede ver afectada por los alimentos, esto no tiene una representación significativa clínica en un paciente que está manejado ambulatoriamente, pero en un paciente que está dentro de la hospitalización sí. ¿Por qué? Porque si nosotros iniciamos ese antihipertensivo y va de la mano con la alimentación, pues van a pasar las 2, las 3, 4 horas, 5 horas y el paciente todavía no ha llegado al pico. La absorción está demorada, no ha llegado al pico. Entonces vamos a tener a la enfermera diciendo, doctor, este paciente no controló la presión. ¿Cuál es el paso a seguir? Pues que le adicionamos un amlodipino o que le adicionamos alguno de los otros prohibidos que mencionó el doctor Aldemar, la clonidina o la prazosina. Entonces, esta transición tiene que cumplir varios criterios para que nosotros podamos decir, sí, mi paciente está apto para que yo le pueda quitar el vasodilatador endovenoso. No solamente el criterio va a ser que ya redujo la presión arterial o que ya pasó de la crisis. Lo otro es, algo que se menciona ahí es hacer esa conversión desde la dosis IV a la oral. No es tan fácil porque no tenemos las mismas presentaciones para ambos tipos de vía de administración. Si mi paciente necesitó o está necesitando un diurético para el control de su patología, las dosis de los antihipertensivos orales que van a recibir tienen que ser más altas de las usuales. O también si mi paciente es uno que viene recibiendo diurético de forma crónica. Ya mencionamos el efecto con la nutrición. Y una cosa importante es si esa presión arterial alta que tiene mi paciente es asociada a cirugía o trauma, porque puede que mi paciente no sea hipertenso crónico y lo que hemos visto, lo que ha pasado es que podemos tener pacientes polimedicados para reducir una presión arterial que no tiene nada de efectos que sean de su sistema cardiovascular como tal, sino que es una respuesta refleja al dolor. Tenemos que tener en cuenta las ventajas y las desventajas de cada una de las administraciones. Entonces, por ejemplo, ventajas de que yo del manejo antihipertensivo oral versus el intravascular. Es más económico, me disminuye el tiempo de estancia, el efecto claramente va a tener mayor duración del efecto antihipertensivo, me va a reducir la cantidad de infusiones que le estoy pasando a mi paciente, lo cual me disminuye el balance acumulado, lo cual me disminuye el volumen de distribución y todo esto me tiene una mejoría de la farmacocinética en el paciente. Me ayuda también al retiro de dispositivos que va de la mano con morbimortalidad en los pacientes. Las desventajas, que no existe una guía. Y pues los médicos nos solemos manejar por la guía. ¿Qué dice la guía D? ¿Qué dice la guía D? ¿Qué dice la guía D? Para esto no existe una guía y todo va es con la práctica y entendiendo el paciente, la patología y los medicamentos. Si bien es una ventaja, también es una desventaja que estos medicamentos tienen un mayor efecto. ¿Por qué? Por esa hipotensión que nos pueden hacer. Entonces, si estamos usando medicamentos de vidas medias largas, pues vamos a tener efectos de pronto mayores con un mayor tiempo de duración y vamos a tener que devolvernos hacia el otro lado. Entonces es usar una noradrenalina
en un paciente porque me pasé de dosis del medicamento. La titulación no es tan fácil. Lo que mencioné, hay pocos intercambiables. Para esta transición, recordemos que hay 3 tipos de transición de medicamentos intravenosos a medicamentos orales. Una es la secuencial, que es donde yo cambio este medicamento de presentación IV por otro medicamento, el mismo intercambiable de presentación a oral. El switch es cuando lo hago, aquí sería el ejemplo, la betalol al cambiarlo por un losartán. Esa es una transición tipo switch. Y la otra es la titulación, donde voy reduciendo uno y voy subiendo la dosis de otro. Entonces nuestros pacientes seguramente tendrían 2 tipos de transición, una que es tipo switch y tipo titulación. Siempre tener en cuenta lo que es la conciliación farmacológica. A veces nosotros tenemos muy presente cuáles son los medicamentos que debe recibir el paciente, pero se nos olvida cuáles son los medicamentos que el paciente viene recibiendo. Y tener en cuenta que nosotros podemos estar influyendo en el cambio de la formulación del paciente y no siempre les explicamos que se le ajustaron o que se le cambiaron los medicamentos, y la recomendación siempre va a ser que el paciente reciba el medicamento con el que venía ambulatoriamente. ¿Por qué? Porque es con el que viene controlado, a menos que sea un medicamento que esté totalmente mal formulado y que la causa de la crisis de la hospitalización haya sido un fracaso terapéutico y no una adherencia farmacológica. Entonces, ya hablamos de los criterios gastrointestinales, de los criterios hemodinámicos, que el paciente tenga la presión controlada, por lo menos por más de 6 horas, en algunas veces por más de 24 horas con los medicamentos antihipertensivos endovenosos, y lo que mencionamos al final de la primera charla, si mi paciente tiene una patología neurocrítica o no, no debería yo apresurarme en hacer la transición de esto. Vamos con las preguntas que nos quedaron aquí de la primera y las que nos salieron de la segunda charla. Entonces tenemos esta es para Rafael, donde dice, con inhibidores de la fosfodiesterasa. Un paciente que está tomando inhibidores de la fosfodiesterasa como el sildenafil o el tadalafil y que tiene por su hipertensión pulmonar o disfunción eréctil y que llega por cifras tensionales fuera de metas. ¿Qué sería lo ideal? ¿Y cuándo sería el tiempo mínimo para esperar a usar los nitratos de forma segura? Bueno, buenas noches, doctor Damián. Bueno, claramente la idea sería evitar usar los nitratos. El tadalafilo tiene una vida media pues, larga, después más de 17 horas. Y pues usar esto sería potenciar el efecto vasodilatador y aumentar pues esta capacidad hipotensora y causar efectos deleterios. Pues la idea es usar beta bloqueadores en reemplazo de estos. Y pues con cada uno de ellos mirar cuál es el tiempo de acción, pero idealmente evitarlos. De acuerdo. La siguiente pregunta es, tiene que ver con, dice acá, inhibidores de la fosfodiesterasa. Es muy usual que el paciente esté con losartán, amlodipino, carvedilol a dosis máxima, y sabiendo que la espironolactona y la hidroclorotiazida no son buenos antihipertensivos. ¿Qué papel tiene el prazosin y la clonidina? Esto ya lo mencionó el doctor Aldemar. Sabemos, él lo diferenció. Pacientes con hipertensión de alto riesgo, ¿cuáles son las de alto riesgo? Los que tienen más de 180, los que tienen riesgo de compromiso de órgano blanco, el riesgo cardiovascular que él dijo que había que reducir. De entrada yo ya sé que estos pacientes no pueden recibir monoterapia. Y la terapia combinada o la triple terapia, que es de la que más está estudiada, pues vamos a tener los pacientes que reciban el IECA o el ARA, el calcio antagonista y el diurético. El diurético pues puede ser el diurético de asa o el diurético tiacídico. Prazosin y clonidina no están recomendados ni en la guía, y su efecto pues antihipertensivo y además de farmacovigilancia pues es de muy alto riesgo.
Desventajas de la prazosina, pues que las dosis son antihipertensivas, tienen que ser muy altas. Iniciamos con 1 miligramo cada 8 horas, cada 6 horas, y las dosis se van hasta 20 miligramos. Hemos visto pacientes con dosis de 4 miligramos cada 6 horas. Esos son casi 20 tabletas para tomarse al día. No tiene ninguna indicación, su efecto antihipertensivo no es tan bueno. La clonidina tiene efectos cardiodepresores, entonces podemos tener efectos combinados con otros medicamentos que está recibiendo el paciente. El riesgo de la hipertensión refleja, el riesgo de la depresión neurológica, el riesgo de bloqueos auriculoventriculares, también de prolongación de QT. La clonidina preferiblemente no usarla. Eh, Nosotros a veces usamos más bien el minoxidil, como lo mencionó Aldemar, y las ventajas es que también es de administración de una sola vez al día. Entonces, al evitar la polifarmacia, aumentamos la adherencia en los pacientes. Tener en cuenta la cronofarmacología, porque entonces acá dicen que es que tengo el paciente ya con 3 medicamentos y no controla. Lo que de pronto tenemos que mirar es en qué momento lo estamos administrando. Para los que de pronto siguen las redes sociales o han visto que molestamos mucho de por qué no administrar los sartán cada 12 horas. Todo esto pues tiene tiene su razón de ser desde la farmacología, y está en que primero la vida media de los sartán es una media larguísima, sobre todo su metabolito activo. Él no es un profármaco, pero su metabolito activo es 20 veces más potente que el losartán, y su efecto dura también mucho más tiempo. El losartán tiene una afinidad por la glicoproteína P, que es una bomba de flujo, y en cronofarmacología la expresión de la glicoproteína P está más aumentada en la noche. Entonces, si ese paciente que no tienen controlado es porque le están administrando el losartán en la noche, prácticamente es como si no le estuvieran administrando losartán a ese paciente. Y hay que tener en cuenta en la transición cuándo vamos a iniciar la transición, cuándo la jefe de enfermería en la tablita de medicamentos se está poniendo a qué hora le está administrando. A veces el paciente que no está controlado va uno y mira, y es porque tiene el losartán, el amlodipino, y todo lo tiene a las 8 de la mañana. No se le han dividido en las dosis del día, y se le puede estar administrando o la dosis de los losartanes en la noche, en horarios en los cuales el ciclo circadiano no permite que el medicamento funcione adecuadamente. ¿Qué otra pregunta tenemos acá? Están determinando que los diuréticos tiacidas como la clortalidona o la hidroclorotiazida y ahorradores de potasio están por encima de la clonidina o el prazosin, ¿sí? Una pregunta para Aldemar. ¿Cuál es el momento o indicación de clonidina o prazosina en el paciente con emergencia hipertensiva? Bueno, ya lo Hola, Peter. mencionamos. Sí, Dale. nosotros tenemos referenciado que el manejo antihipertensivo y utilizar diuréticos tiacídicos, siempre decimos hidroclorotiazida porque la tableta hecha en fábrica vale 28 pesos. Sí, por eso es que la tenemos referenciada, porque utilizamos ese medicamento que le dan las entidades prestadoras de salud. Pero el medicamento insignia de los tiacídicos es la clortalidona, quizás, y tiene 7 veces más potente. Entonces, lo que tú dijiste es en esa locución. Puede que la clonidina baje la tensión, pero que disminuya el riesgo cardiovascular, eso no lo tenemos claro. Y los estudios están off-label algunos, entonces no tenemos la seguridad y el perfil de seguridad para administrarlo. Entonces, eso habría que tener mucho cuidado. ¿En qué pacientes utilizamos bastante el prazosin? Pero ¿cuál es el problema del prazosin? Que se utilizaba en hiperplasia prostática hace unos 20 años y ocasionaba hipotensión ortostática y sigue creando hipotensión ortostática. Y la clonidina, al ser un alfa central, produce depresión del estado neurológico con mayor tendencia al delirio y a la demencia, porque el paciente comienza a alterar su ritmo de su sueño, vigilia como tal. Entonces, ¿qué nos queda? Parece ser, y la espironolactona juega un papel muy importante, es el cuarto medicamento, la cuarta línea de tratamiento potente que hay. De hecho, los europeos lo tienen establecido de esa manera. Entonces deberíamos creerle, y porque más allá de eso disminuye el riesgo cardiovascular. Habrá un perfil de paciente, por ejemplo, el paciente renal.
El paciente renal es difícil ya per se porque no se le puede dar por ahí casual y de repente, no se le puede dar el ahorrador de potasio porque está contraindicado. Entonces, ese es un paciente que es probable que en su línea de medicamento va a tener muchas moléculas y sí va a tocar darle clonidina, porque no les puedo decir mentira. En la práctica habitual lo utilizamos, claro, en el paciente resistente, como es el paciente renal. En el paciente, por ejemplo, que cuando está subdializado y sigue con crisis hipertensiva, pues ese paciente lo que hay que asegurarle es un buen KTB para que se pueda dializar bien y la misma diálisis baja las cifras tensionales como tal en ese momento. Entonces, creo que el tiacico hay que creerle un poco al ahorrador de potasio, hay que darle la oportunidad más allá que la clonidina y los alfas centrales como tal. Listo. Bueno, creo que acá dice algún protocolo en su experiencia o flujograma de transición de manejo IV oral aguda. No, no existe. No existe, no lo inventaremos nosotros para ayudar a los pacientes. Hace parte de las tareas que tenemos desde la AMSI, cómo facilitar el manejo en los pacientes. No necesariamente una guía, sino algoritmos. Por ahí tenemos un desarrollo de uno de sedación, de cómo llevar el paciente a la sedación profunda y asimismo cómo retirarlo. Este, pues, fue un tema que nos surgió en una de nuestras reuniones de qué vamos a hablar y del manejo de crisis hipertensiva. Lo quisimos abordar diferente para no hacerlo lo de siempre, ¿sí? Esto dice la guía, este es el cuadro de los antihipertensivos, así es como lo titulas. Quisimos escogerlo por patologías y la parte que lo que consideramos que la gente dice, sí, yo voy a hacer el manejo de la hipertensión ahora oral en el paciente. Todos creemos que lo hacemos bien, pero realmente todos lo podemos hacer mejor. Y eso es lo que buscamos en el Comité de Farmacología. Muchas gracias a todos los participantes. Aprovecho para invitarlos al Congreso. El Congreso se va a realizar en Medellín la última semana de mayo. El comité tiene unas actividades pues bastante llamativas. Tenemos un taller de manejo de sepsis en los pacientes enfocado a la farmacología clínica. Vamos a hablar de monitoreo terapéutico de antibióticos, de farmacocinética del paciente séptico y cuáles son los antibióticos que mejor se indicarían para las patologías, medicamentos coadyuvantes. Vamos a tener actividades muy, muy chéveres desde la parte académica y también vamos a hablar de sedación guiada por metas y por medicamentos de una forma personalizada. Muchas gracias a los conferencistas, a los participantes, Alejandro por colaboración y nos vemos en las próximas actividades. Hasta luego, doctor Peter. Gracias a todos. Gracias, doctor Ademar. Un abrazo, Rafa. Chao, Peter. Cuídense mucho. Estaremos pendientes. Hasta luego.